Bienvenidos a este nuevo video tutorial que trata de mostrar lo que nosotros ya conocemos como sistemas numéricos. Como vimos anteriormente o apenas ustedes están adentrándose en el estudio de sistemas numéricos, nosotros podemos encontrar básicamente en cuestiones computacionales 4 sistemas numéricos. Uno de ellos pertenece a lo que sería el ser humano, por decirlo de alguna forma, y ese es el sistema numérico decimal. ¿Por qué le llamamos decimal? Porque nuestro sistema numérico tiene 10 elementos. Dichos elementos corren desde el 0, pasando por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y el 9. Si nosotros los contamos contando el 0 como primer elemento, nos daremos cuenta que al llegar al número 9 estamos en el 10º elemento de nuestro sistema numérico bien llamado decimal. En los siguientes sistemas numéricos corresponden a lo que son la computadora. Encontramos lo que es el sistema binario, que como su nombre lo indica tiene 2 elementos. Esos 2 elementos es el 0 y el 1. Como los que ya nosotros conocemos, los que ya hemos adentrado un poquito en el estudio de la informática y la computación. Existen otros 2 sistemas numéricos que habla la computadora, por decirlo de alguna forma, que es el sistema octal. No lo usamos mucho para cuestiones, por ejemplo, de redes o de interpretación de caracteres ASCII, etcétera, etcétera. Pero este sistema corre del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el mismo caso que en el sistema decimal, si nosotros contamos el 0 como primer elemento, nos daremos cuenta que al llegar al 7 estamos en el 8º elemento. Y el que sí utilizamos mucho en lo que es computación y redes, sobre todo cuando hablamos de IPv6, es el código hexadecimal. Este consta de 16 elementos para poder representar sus sistemas numéricos. Aquí se nos fue una E, aquí está. ¿Sí? Y vamos a encontrar que él corre del 0, 1, 2, 3. Permítanme hacer un poquito más arriba esta parte para que se vea claramente. Ahí está, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si igualmente que en el decimal y en el octal, si contamos al 0 como el primer elemento, nos daremos cuenta que al llegar al 15 contamos con 16 elementos. Pero aquí viene una pequeña modificación para poder nosotros trabajarlo con la computadora. Esta modificación es de que los primeros 10 valores, que es hasta el número 9, esos se contarán tal como están. O sea, se van a considerar como el número que están representando. Ya cuando llegamos al 10 no es posible, porque el 10 es la unión de un 1 y un 0 y la máquina pues simplemente no lo va a interpretar como un 10, sino como un 1, un 0. Igualmente el 11 como el 1, 1 y así sucesivamente. Entonces, para el código hexadecimal, para poder representar el número 10, nos vamos a apoyar de las primeras letras del abecedario. En este caso, para el 10 vamos a utilizar lo que es la A, para el 11 el B, para el 12 la C, y así sucesivamente, D para 13, E para 14 y F para 15. Entonces nos daremos cuenta que el valor máximo que podemos adoptar es la letra F. Ok, eso ya más o menos lo hemos platicado en la teoría. Entonces vamos a hablar sobre conversiones de decimal a binario. Para eso vamos a apoyarnos de una pequeña tablita, sobre todo si vamos a utilizarla para poder representar direcciones IPv4. Sí, que como ya lo platicamos en la teoría, el IPv4, si hablamos de decimales, es la representación de una dirección en 4 decimales separadas por un punto. Si nosotros habláramos de lo que es la computadora, pues esa misma dirección IP es el conjunto de 4 octetos igualmente separados por un punto. En ese sentido, por octeto, vamos a entender que es el conjunto de 8 bits. ¿De acuerdo? Es decir, un 0 o un 1. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplito. Para eso nos vamos a apoyar en una pequeña tablita que se sugiere ustedes ya tengan ahí como herramienta principal. Para los que ya hemos manejado un poquito direcciones IPv4, sabemos que necesito representar 8 bits, si no en ese momento lo acabamos de escribir aquí, son 8 bits o 4 octetos. Ahorita solamente vamos a tomar un octeto. ¿De acuerdo?
y vamos a representar los valores de cada uno de los bits empezando en su base 2, porque dijimos, ya lo platicamos por ahí en cierto momento en pláticas anteriores, es el sistema numérico en el que vamos a convertir el sistema decimal al binario o... Sí, al binario, ahorita no hexadecimal, entonces aquí es 5, 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 7. Hay que recordar que este 0, ese 1 que ahorita vamos a modificar, es lo que vamos a elevar, es la potencia a la que vamos a elevar a la base. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a decir que 2 a la 0. Discúlpeme, vamos a manejarlo mejor con el teclado. El 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ok, 2 a la 4, y así sucesivamente. Ese número representa sí la posición que va a tener el bit, pero también a la potencia que vamos a elevar el número base. ¿Sí? Como vemos, para en 7, puesto que, como bien mencionamos en la teoría, en las direcciones IP estábamos hablando de octales, es decir, de 8 bits, ¿de acuerdo? Aquí solamente estoy buscando la forma de, pues, de que esto se ajuste para que de alguna manera se vea un poquito mejor, ¿ok? Incluso lo vamos a centrar, aunque no es requisito, ¿verdad? Pero para verlo un poquito mejor. Ok, el siguiente paso es realizar la operación matemática que aquí se establece, es decir, elevar a la cero potencia el número 2. En ese caso, pues los que hemos estudiado un poquito más de matemáticas, sino aquí lo comentamos, todo número elevado a la cero potencia es 0. Después 2 a la 1, también por ahí hay un axioma, un teorema de matemáticas, que todo número elevado a la 1 potencia es el mismo número, en este caso el número 2. Ya a partir de ahí, pues sí tendríamos que hacer la operación. Por ejemplo, 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, que da 4. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, es decir, multiplicar 3 veces el 2. En ese caso da el 8. Y así sucesivamente, si nosotros nos damos cuenta, prácticamente es el doble del anterior. ¿Ok? Teniendo eso, si nosotros sumáramos todos estos valores numéricos, nos daríamos cuenta de lo que hemos comentado también en teoría, que para las direcciones IPv4 sí van a ser 4 decimales, pero esos decimales, vamos a ponerlo aquí para que quede claro, decimales que van de 0 a 255 como valor máximo. Si nosotros sumáramos todo esto, nos daríamos cuenta que da el valor de 255. ¿De acuerdo? ¿Para qué hacemos la tabla? Porque nos va a ayudar para saber, para crear el número binario en cuestión en base a un decimal. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Vamos a poner el ejemplo decimal. Ejemplo de... se me ocurre que el valor de 176. Sí, recuerden que no podemos superar los 255. Esta forma o esta técnica consiste en revisar si el primer valor de la casilla de la izquierda, ¿sí? De la primera casilla de la izquierda, cabe en el valor que se nos asigna o que se nos dio. En este caso nos damos cuenta que el 128 sí cabe en el 176. Como es positiva la respuesta, nosotros daremos aquí un número 1 y realizaremos la resta correspondiente, es decir, vamos a restar el 176 que me dieron como valor menos el 128 que es el valor de la primera casilla. Y en esta ocasión vamos a tener un valor de 48 como residuo, ¿de acuerdo? Y ese es el que vamos a seguir trabajando. En este caso vamos a seguir trabajando con los residuos. Y nos vamos a preguntar, ¿este 64 cabe en el 48? No. El 64 es mucho más grande. Bueno, no literalmente mucho más grande, pero es más grande que el 48. Si ese fuese el caso, le ponemos un 0 y no hacemos ninguna resta porque no es posible. Continuamos. 32 cabe en el 48. Sí, sí cabe. Entonces ponemos un 1. Puesto que si es positiva la respuesta, y hacemos la operación de resta, 48 menos 32, eso nos da 16. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente casilla con valor 16 y la pregunta sería, ¿el 16 que tienes como residuo cabe en este 16? Déjenme hacer un poquito para acá arriba. Sí, sí cabe, entonces vamos a poner un 1 aquí. Sí, y vamos a hacer la operación de resta, 16 que es lo que yo traía, menos el 16 que es lo que vale la casilla,
pues eso me dará un valor de 0. En este momento, como ya logré un valor de 0, ya no hay más que restar, no hay más que comparar. Por lo tanto, yo no puedo dejar espacios en blanco, entonces yo tengo que completar mi tabla con ceros. Entonces, a partir de ahorita, nosotros podemos afirmar que el 176 en base 10, voy a ponerlo así, el Word me permite poner aquí la base, 176 en base 10 va a ser igual a 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 en base 2, ¿sí? Que es el binario. Ahora vamos a hacer un ejemplo en la contra. Sí, es más, me voy a apoyar de esta misma tablita, la voy a copiar acá abajo justamente en la siguiente hoja para que nos dé un poquito más de espacio. ¿Sí? Ahí está mi tabla. Voy a borrar estos valores que encontramos. Lo demás no se borra porque eso es con lo que vamos a estar trabajando constantemente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner un ejemplo a la inversa. Vamos a suponer que me ponen de ejemplo un número binario. Se me ocurre de 8 bits. Vamos a conservarlo de 8 bits para que se ajuste al ejercicio. Y vamos a poner, se me ocurre, un 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Si contamos son 8 bits en base 2. Yo les recomiendo siempre escribir esta base 2 para que los que lean nuestros ejercicios pues sepan de qué base se trate, aunque parece ser que es evidente. ¿Ok? Esto es un poquito más sencillo que el anterior. Lo que vamos a hacer es acomodar este número, ¿sí? Empezando, si ustedes gustan. No, si ustedes gustan. Para asegurar el valor vamos a empezar desde la derecha y vamos a agarrar precisamente la primera casilla de la derecha. Y ahorita vamos a explicar por qué lo vamos a hacer así. Entonces empezamos con el 0. Perdónenme, no se movió. Ahí está, 0. Después viene un 1. Hacemos lo mismo ahora. Ahí está. Después tenemos otro 0, 0, 1 y 1. Y ahí está nuestro valor. Y lo único que vamos a hacer es sumar todos los valores decimales en donde se presente un 1. Eso como estorba, ahí está. Vamos a sumar todos los valores decimales en donde se presente un 1. Esto quiere decir que hay un 1 en el 128, entonces ese sí lo voy a sumar. Más hay un 1 en el 64, también lo voy a sumar. Hay un 0 en el 32, ese no lo considero. Un 0 en el 16, tampoco lo considero. Hay un 1 en el 8, ese sí lo voy a considerar. Hay un 1 en el 4, también lo voy a considerar. Y ya lo siguiente, pues no, puesto que tiene 0. ¿De acuerdo? Y hacemos la suma. 128 más 64, 172. Sí, no 192, discúlpeme. 192 más 8, 200 más 4, 204. Y ese es el valor decimal que hemos encontrado para este número binario. Entonces le vamos a poner 204, vamos a aprovechar y le vamos a poner ahí la base 10. ¿De acuerdo? Y así de esa forma, con esta tablita, hemos logrado transformar de lo que es de decimal a binario. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio de manera muy, muy rápida. Vamos a generar el 192 en binario. Ok, vamos a borrar esta parte. Sí, y vamos a hacer la misma operación. 198 cabe en 192 y si cabe, entonces en esa casilla ponemos un 1 y vamos a hacer la resta de 192 menos 128, eso nos da 64. ¿Ok? Continuamos, 64, es más, voy a borrar todo esto para no causar confusión. Dejen abrir un poquito, ahí está. El 64 que traigo de residuo menos lo que tengo en la casilla. Bueno, primero verifico si cabe. El 64 cabe en 64, que es lo que me quedó de residuo. Si sí cabe, entonces voy a poner el número 1 y voy a hacer la operación de 64, que era mi residuo, menos el 64, que era el valor de la casilla. Eso me da 0. ¿Ok? Ya no tengo más que calcular, entonces en este caso voy a completar con ceros. Ajá. Y mi número binario para 192 en base 10 o decimal, pues quedaría de esa forma de 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Y ahí está nuestro número binario. Espero este video les pueda ayudar para sus próximos ejercicios en cuestión de conversiones de binario, de decimal a binario y de binario a decimal. Muchas gracias.